Hola, como siempre sean bienvenidos todos, tanto los asistentes a nuestros conversatorios de cada semana en diálogos sobre la democracia en el Perú, como a nuestros seguidores en las redes sociales. El tema que nos toca tratar en esta oportunidad es la participación ciudadana en la personería de la supervisión de los procesos electorales. Estamos hablando de que cuando se da un proceso electoral, solamente miembros acreditados de los partidos políticos pueden ejercer ese derecho de acercarse a los locales de votación y supervisar que el proceso electoral se esté dando de una manera correcta y transparente. Por supuesto que nosotros, en la misma medida en la que defendemos las candidaturas independientes, también defendemos este derecho mencionado. Pero más allá de que se aprobara o no se aprobara, se consolidase las candidaturas independientes, es una medida muy aparte el derecho que tenemos los ciudadanos de poder acreditarnos también de repente ante la OMP, ante el Jurado Nacional de Elecciones, y poder ejercer nuestro derecho de ir, supervisar, revisar, estar atentos a que los procesos electorales, por lo menos en nuestros locales de votación, se realicen de una manera correcta y transparente. Esta es una propuesta que no se ha preparado todavía en términos de blanco y negro, de líneas de una ley, de un proyecto de ley o de una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, LOE. Sin embargo, este conversatorio pretende que conversemos sobre el sustento y la necesidad de aplicar esta propuesta. Y para eso es necesario conversar de manera muy especial sobre las últimas elecciones llevadas a cabo en el año 2021. Como siempre, a manera de preámbulo, vamos a mencionar solamente algunas líneas que luego vamos a desarrollar en el marco de esta ponencia y sobre las cuales conversaremos luego. Los ciudadanos podemos estar seguros de que este último proceso electoral, desde la primera vuelta, no solamente hablando de la segunda vuelta, desde la primera vuelta, fueron correctos, limpios, transparentes. No podemos estar seguros. Existen una cantidad importante de indicios sobre la ilegitimidad, la condición fraudulenta de estas elecciones. Y en este momento vamos a mencionar algunos. Ya hemos conversado anteriormente, por ejemplo, sobre cómo se violentó, cómo se vulneró el artículo 111 de la Constitución, que señala que en el proceso electoral se elige a un presidente y dos vicepresidentes. El Partido Perú Libre presentó un presidente y dos vicepresidentes. Uno de ellos era Vladimir Cerrón, pero estaba sentenciado, de manera que fue tachado y no lo reemplazó. De manera que solamente quedaron un presidente y una vicepresidente. Pero eso no es todo. Y sobre esto se conversó en un conversatorio anterior en fecha 28 de noviembre. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Donde llama mucho la atención de Fuerza Popular, que hubiera sido el principal beneficiado de que esto se diga, se denuncie, se reclame en su momento. No lo hizo hasta después de la segunda vuelta y determinado el conteo. Cuando se proclamó presidente a Pedro Castillo en julio del 2021, recién saltó como resorte Fuerza Popular a través de Jenny Vilcatoma a reclamar que el Partido Perú Libre solamente había presentado un candidato para presidente y una candidata como vicepresidente por las razones que acabo de exponer. ¿Por qué no lo hizo antes? Nosotros, desde el Grupo Visión Social, sí lo hicimos. Y eso ha quedado registrado justamente en el video que les mencionaba hace un momento. Es posible que personas tan expertas, tan duchas, tan conocedoras de la política y de las leyes, como lo son los miembros del Partido Fuerza Popular, no se dieran cuenta en su momento. ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué lo denunciaron después, cuando ya se vieron perdedores? Esto se relaciona directamente con algo que Luis Miguel justamente decía en este conversatorio que fue publicado el 28 de junio de 2021 en este canal de YouTube, y del que les dejo la descripción, sobre esta, se podría decir, teoría, que parece ser mucho más que solamente una teoría, en donde aparentemente hubiese habido un acuerdo político para que pasen a segunda vuelta justamente Keiko Fujimori con Pedro Castillo. Y esto no son solamente dimes, diretes, dichos, chismes y presunciones. Ocurre que hay una investigación fiscal sobre la cual nadie habla, porque ahorita se está hablando, permítame un paréntesis, ahorita se está hablando de Samir Villaverde, que ha denunciado que hubiera habido un fraude manipulado por Pedro Castillo para perjudicar a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga. Pero existe esta denuncia al señor Galarreta
primer vicepresidente en la plancha de Keiko Fujimori, por acciones fraudulentas donde se habrían invertido 12 millones de soles para pagar a electores que votaran por Keiko Fujimori y por Pedro Castillo en la intención de que pasen a segunda vuelta Keiko Fujimori con Pedro Castillo, al que ellos suponían que era el único candidato al que Keiko Fujimori le podría ganar. Entonces todo parece indicar de que han hecho su acuerdo político, pero en ese acuerdo político es difícil que no hayan participado todos. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con Johnny Lescano? ¿Qué sucede con Rafael López Aliaga, no? Rafael López Aliaga habló muy tibiamente sobre un posible fraude, pero él no hablaba de un fraude pues perpetrado por Keiko Fujimori y Pedro Castillo en contra de todos los demás, sino que él hablaba de un posible fraude de Pedro Castillo, ¿no? Del Partido Perú Libre. Entonces tenemos una situación realmente muy turbia. Todo esto lamentablemente, como es turbio, como no es claro, como no se puede saber, y no se puede saber pues justamente porque no existen los elementos necesarios de control social. Es algo que ocurre en todos los ámbitos de la política, ¿no? Ellos se ponen de acuerdo, ellos taponan, tapujan, acomodan. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, los desempeños en los discursos en el contexto del debate presidencial, ¿no? Parecía ser que todos se habían puesto de acuerdo para decir estupideces, para provocar rechazo en todas las personas y que, bueno, pues prefirieran a Keiko y a Castillo. Pero en fin, nada de esto se puede afirmar realmente, pero se puede sospechar sobre todo lo anteriormente dicho. No en vano existe una investigación en el Ministerio Público. Llama mucho la atención que justamente pasaran a segunda vuelta, por un lado, la candidata más repudiada en el Perú, y por el otro lado, un ilustre desconocido, que el único protagonismo que tuvo fue el de las marchas de los maestros del 2017 y en condiciones absolutamente irregulares en términos institucionales, que además llama la atención que fue hecho famoso justamente por fuerza popular, especialmente en ese momento por quien en aquel entonces era el congresista Héctor Becerril, más conocido como Inbecerril. Entonces no es de llamar mucho que digamos la atención la posibilidad de un acuerdo entre estos grupos. Revisemos un poquito más los antecedentes y luego pasemos al conversatorio. Veamos. Entonces, buscando información sobre el tema, encontré esta publicación de Perú Press que publica un tuit en el que se señala: en el marco de una investigación contra el fujimorista Luis Galarreta por presuntamente integrar una organización criminal, la Fiscalía afirmó que se habría pagado 12 millones de soles para que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta de 2021 con un candidato que no pudiera vencerla. Este es el tuit principal de un hilo de 6. En el segundo hilo se señala: se habrían unido dolosamente voluntades para concertar hechos delictivos repartidos en diversos roles para lograr que la señora Keiko Fujimori ocupe la presidencia de la República, sostuvo este lunes 13 de diciembre de 2021 la fiscal Rosa Flores en una audiencia virtual. El tercer tuit del hilo dice: añadió que para concretarse dicho propósito se habría traído cantidad de dinero de bancos de Suiza a fin de pagar o premiar con dinero a determinados electores con cargo a que se presenten fotografías de la votación. Este, por ejemplo, es un punto en el que podrían ser muy útiles la participación de personería ciudadana. Seguimos. En el cuarto comentario de esta secuencia de tweets, en esa línea, Flores Chávez indicó que los denunciantes señalaron que se habría pagado 4.050 a cada votante comprado y que el monto por el número de premiados es de 12.485.760. El dinero se entregaría en 4 fajos de 10 billetes de 100 soles y un billete de 50 soles. El quinto texto señala: por otro lado, la fiscal adjunta señaló que el objetivo de la red criminal que sería integrada por Luis Galarreta, ex candidato a la vicepresidencia, fue buscar una persona que tenga más antivotos que ella, o sea, que Keiko Fujimori, para asegurarse el triunfo de esta elección. Y el último texto señala: explicó que los investigados vieron como única alternativa para que Keiko Fujimori sea presidenta en el 2021, ubicarla en la segunda vuelta con el único candidato que no puede ganarle. Esto se consiguió, narró la fiscal, ganando a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Algo más importante también sobre el tema: esta es una publicación de fecha 4 de enero de este año. Publicación de la República referente a esta investigación, donde se trasluce claramente
que Luis Galarreta habría realizado un pedido para que le precisen los cargos por los que se les indica. Esta noticia señala que ese pedido para que se le precisen los cargos había sido denegado. Y entonces el titular señala: niegan pedido de Luis Galarreta para que le precisen cargos por crimen organizado. Seguidamente el comentario: Luis Galarreta es investigado por haber integrado presuntamente una red que pagó más de 12 millones para que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta electoral en 2021. La investigación preliminar abierta en julio último contra el ex congresista fujimorista Luis Galarreta Velarde y otras 14 personas por organización criminal, falsificación de documentos y delito contra el derecho de sufragio continuará con normalidad. Así lo ha estipulado la tercera Sala de Apelaciones Nacional en una resolución a la que accedió la República. En ella se niega el pedido de Galarreta para que se le precisen los hechos que atribuye el Ministerio Público en el caso. De acuerdo con la investigación que inició el 8 de julio de 2021, tanto Luis Galarreta como otras 14 personas más se habrían concertado para, redundancia del artículo, concertar hechos delictivos repartidos en diversos roles para lograr que la señora Keiko Fujimori ocupe la presidencia de la República en las últimas elecciones presidenciales. Consideré importante compartir esta información como parte del sustento de esta ponencia. Muchas gracias y pasemos al conversatorio propiamente dicho.